El Papa emérito Benedicto XVI admitió haber proporcionado información falsa a una investigación alemana sobre abuso sexual cometido por un sacerdote dentro de la Iglesia Católica. Esto aconteció en la última semana. Aseguró que se había asistido a una reunión con funcionarios de la Iglesia local en 1980, cuando se desempeñaba como arzobispo de Múnich, para hablar sobre un sacerdote sospechoso de pedofilia. Antes de rectificar, en una declaración escrita, Joseph Ratzinger había dicho que estaba ausente durante esa reunión, algo que ahora atribuye a un error editorial. Toda esta polémica se suscitó tras la publicación de un informe sobre los presuntos abusos sexuales en la arquidiócesis alemana de Múnich y que le atribuye a Benedicto XVI no haber actuado al menos en 4 casos conocidos y ocurridos bajo su jerarquía. Vamos a conversar sobre los escándalos dentro de la Iglesia Católica y saludamos para ello a Marcial Sánchez Gaete, doctor en Historia y experto en la Iglesia Católica. Doctor Sánchez, gracias. ¿Y cómo leer a un papa que en su retiro esté vinculado con inacción en un caso de abuso contra menores y cometido en la Iglesia? Mira, la verdad que con todos los temas que hemos conocido en el último tiempo, abusos sexuales dentro de esta institución, no cabía duda que en algún momento alguno de los papas iba a estar ya vinculado directamente. ¿Y por qué digo esto? Porque la crisis efectivamente dentro de la Iglesia, que es una crisis sistémica y estructural, como ya venimos diciendo ya hace un tiempo, es tan profunda que efectivamente esta lógica de cubrimiento llegaba a todos los ámbitos. Y bueno, ahora estamos dándonos cuenta que cuando el Papa Ratzinger, cuando era arzobispo, también cayó en lógica de encubrimiento, que era una lógica, da la sensación, o mejor dicho, ya estamos seguros que era una lógica. Y esto, cuando uno dice eso, es porque hay un sistema que se empieza a instaurar y es un sistema de una realidad de dolor. Bueno, cuando ya llegamos a este punto, obviamente que yo creo que es un punto sin retorno. Lamentablemente debo decirlo, como analista en el área que soy, es un punto sin retorno porque yo creo que estamos entrando al final de la Iglesia Católica conocida. Cuando ya tú involucras a la cabeza máxima y tenemos arzobispos como el arzobispo Marx, que ya viene hace un tiempo diciendo que quiere renunciar y también ha sido muy duro con respecto al tema de los abusos eh, y ya encumbra a este nivel, obviamente, que la feligresía observa esto y cada día se da cuenta que esta jerarquía, lamentablemente, ha caído en lo que no tiene que caer, el pecado. La feligresía que ve noticias. Y bueno, Marcial, usted conocerá, por supuesto, este libro de los dos papas que relata la relación entre el actual papa y el papa emérito, también pues la adaptación que se hizo para la televisión y para el cine. ¿Usted cree que una de las razones por las cuales Benedicto entrega el cargo puede tener relación con este conocimiento y, más que inacción, imposibilidad que sentía este sacerdote para hacer algo respecto de los abusos pederastas? Yo creo que sí, yo creo que efectivamente el Papa emérito actual llegó un momento en donde no tenía la capacidad para poder hacer frente a lo que se le venía. ¿Y qué se le venía después de la información aparecía en el Boston Globe, en donde ya empiezan a aparecer los abusos en Estados Unidos? Él se da cuenta que no puede seguir adelante con este tema y obviamente queda un paso al costado. Esto sumado al problema del Banco Vaticano y a la situación que ya al día de hoy tenemos gente que ha sido culpada y cumple cárcel. Por lo tanto, obviamente que es un antecedente. Ahora, al conocer este antecedente, sinceramente te digo, a mí no me sorprende, porque en el año 2019 es donde aparece la primera denuncia con respecto al Papa emérito de una de las víctimas. Habitualmente las víctimas no son escuchadas en un inicio y no se les cree, y más aún cuando estás hablando de un papa. Esta persona dio una entrevista de prensa y en esta entrevista de prensa da a conocer cómo fue abusada y cómo el Papa emérito no hace caso cuando le llegan efectivamente los antecedentes. La investigación comienza y la investigación hoy día dice que no era un caso, sino habría 4 casos que él conocía y él lamentablemente no hizo nada. Por lo tanto, la lógica del dolor y el encubrimiento se instala en la Iglesia Católica.
Continuemos hablando de estos estragos que causan los casos de pederastia y de pedofilia. La Iglesia dijo que indemnizará a víctimas de abusos después de un informe que detalló más de 200.000 casos de pederastia dentro de la Iglesia Católica Francesa. ¿Es suficiente esto para resarcir a las víctimas y más tantísimos años después? Mira, la verdad que no es suficiente. Cuando uno ha tenido la posibilidad de conversar y estudiar estos temas, se da cuenta que el dolor de ser abusado, más aún cuando eres un menor de edad, nunca se acaba. El trabajo psicológico y psiquiátrico que se debe hacer es muy profundo. Habitualmente, cuando a ti eh, se te produce una situación de choque como esa, cuando eres muy niño, eso queda por siempre. Por lo tanto, todo este tipo de situaciones en donde a ti tratan una forma de remediar el hecho concebido, obviamente que siempre queda en menos. El dinero obviamente ayuda, porque siempre hablamos de esto con dinero, digamos las cosas como son. La iglesia dice esto lo podemos reparar con dinero, pero es mucho más que dinero. Yo creo que aquí hay amor, hay acompañamiento y una iglesia que lamentablemente en conciencia sabe que ha cometido este tremendo error, lo mínimo que puede hacer es acompañar a las víctimas. El tema es que las víctimas ya no quieren ser acompañadas por esta iglesia, muchas de ellas, y se sienten absolutamente desoladas, también algunas de ellas que han tocado muchas veces las puertas de la iglesia y no fueron escuchados. Las madres de estos niños no fueron escuchados. Hoy día son ellos los que golpean las puertas y muchos no son escuchados. Hoy día conocemos temas en Francia, conocemos temas en Alemania y en otros países de Europa, como también en América Latina, como en Chile. Yo sinceramente creo que cada día que pasa nos vamos a seguir encontrando con otro tipo, es decir, vamos a seguir encontrándonos con más casos como este. Por eso yo digo que estamos entrando al final de la iglesia que nosotros conocíamos. ¿Y por qué digo esto? Porque va a tener que tomar cartas en el asunto mucho más duras, mucho más fuertes o mucho más realistas de lo que hoy día se están tomando frente a este tipo de situaciones tan dolorosas.